Bueno, buenas tardes. Primero quisiera expresar que he estado conversando con el grupo parlamentario, algunos presencialmente, otros telefónicamente, y hemos decidido expresarle nuestro respaldo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Creemos que la decisión presidencial tomada hace unos momentos de sustituir al secretario de Hacienda, dada la renuncia de Carlos Ursúa hoy por la mañana, ha sido la correcta. No solo ha sido oportuno y rápido resolver la mini crisis que pudiera haberse generado con motivo de la renuncia, la propia estabilidad de los mercados, la estabilidad del peso, que momentáneamente tuvo un efecto, ahora se ha vuelto a recobrar. La decisión oportuna, rápida que tomó el presidente de la República al nombrar a Arturo Herrera como nuevo secretario de Hacienda fue una decisión acertada. Por eso me parece que es importante destacar que el Senado de la República, el grupo mayoritario, respalda, apoya la decisión presidencial. Y creemos que la nueva decisión de nombrar a Arturo Herrera también es acertada, porque no hay sobresaltos en la continuación de la dirección de esta importante secretaría. Dado que Arturo era subsecretario, tenía a su cargo no solo la descripción, aplicación y elaboración de las políticas públicas que el presidente de la República ha diseñado y que es su responsabilidad como titular del Ejecutivo Federal, sino que Arturo tiene experiencia, tiene capacidad, es bien valorado en los mercados, con los empresarios, y será un buen interlocutor con el sector económico del país. Arturo Herrera tiene formación académica, experiencia en materia económica y financiera, y ahora al frente de la Secretaría de Hacienda goza de la confianza del presidente de la República. Es una decisión, repito, acertada y correcta. Eso es lo que les podría decir, lo que es la posición de Morena en el Senado de la República. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Adelante. Buenas tardes, senador. Primero me gustaría preguntarle sobre dos cuestiones que vienen contenidas en la carta del ahora exsecretario de Hacienda. Una, donde menciona que se han tomado decisiones que no han tenido sustento en materia de política económica, y otra, de que se han impuesto funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Entonces, bueno, esto se podría enmarcar en lo que usted ha dicho también, las críticas que dijo sobre los recortes a ciertos programas sensibles. Y menciona usted en un Twitter ahorita que era previsible. ¿Por qué era previsible y esta? Era previsible. Yo creo que el secretario de Hacienda no se adaptó a el nuevo esquema de gobierno que ha implementado el presidente de la República. La construcción de un nuevo modelo económico, el establecimiento de un nuevo régimen
no es cosa fácil. Y los moldes ortodoxos, históricos, tradicionales que se venían aplicando y que se habían venido observando desde el neoliberalismo no han sido fáciles. La sacudida que el presidente de la República ha hecho desde el primer día de su gobierno a estos esquemas tradicionales de erradicar este modelo que ha generado pobreza y corrupción en el país, denominado por muchos estudiosos modelo neoliberal. Era obvio que no sea fácil adaptarse a ellos. En la carta advierto, y lo digo con todo respeto y apertura, para seguramente otras preguntas estarán como las de Eduardo. En la carta advierto 3 aspectos negativos de denuncia. Uno de ellos dice el diseño de políticas públicas sin el debido sustento. Es lo que yo llamo la falta de adaptación a esta sacudida que está observándose en el modelo histórico tradicional, y que yo no vi que antes de tiempo, al menos que lo haya conversado con quien debió haberlo conversado, ninguna resistencia a la aplicación de políticas públicas que se diseñaron desde la campaña. Aquí yo platiqué varias veces con él y nunca percibí esa molestia. 2, él dice que le impusieron funcionarios ajenos a la experiencia y el conocimiento financiero o hacendario. Quien decide los nombramientos es el presidente de la República, no es el secretario. Y el presidente de la República es el que decidió nombrar a los subsecretarios y a los directores de organismos financieros. Esa es la segunda crítica. Y me parecería esta y la tercera crítica, que es la de conflicto de intereses, y que él se siente que se está interviniendo en su secretaría, así lo hace ver, de manera indebida, además por personajes, dice él, influyentes, con conflicto de intereses. Yo diría que desde el momento en que se nombraron a esos personajes a los que él se refiere, debió haber presentado su renuncia. Me parece que es una renuncia normal por la falta de adaptación al cambio de régimen. Incluso me parecería tardía, porque él hubiera renunciado desde el momento en que nombraron a estos funcionarios y desde el momento en que él sintió que personajes influyentes estaban tratando de destacar o de intervenir indebidamente en su secretaría. Yo lo que observé siempre fue un respeto absoluto del presidente de la República hacia el secretario de Hacienda. No solo respeto, creo que hasta afecto, porque por eso renunció Germán Martínez del Seguro Social, denunciando un trato indebido de Hacienda. Y el presidente le dio todo el respaldo al secretario de Hacienda. Sin embargo, no vale la pena hacer leña del árbol caído. Se ha ido Carlos Ursúa, que le vaya bien.
nosotros tenemos que continuar en el cambio de régimen y en la transformación de la vida pública del país. No voy a hablar mal de él, simplemente me parece que es tardía y es inoportuna la renuncia que por fortuna resolvió de manera inmediata el Ejecutivo Federal para evitar una crisis económica momentánea. Está resuelto y está ya un nuevo secretario de Hacienda al frente de esta importante dependencia del Ejecutivo Federal. Eso es lo que pudiera redondear. Claro. Tengo otra, senador, si me lo permite. ¿Para qué sirve la Comisión Nacional de Derechos Humanos si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no solo no va a aceptar sus recomendaciones, sino además también la ataca constantemente? Me gustaría conocer su opinión al respecto. ¿Para qué sirve? La ley lo dice. No hago más criterio ni comentario. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sirve y la ley y la Constitución la facultan para actuar en defensa de los derechos humanos. Eso es todo. Senador, buenas tardes. Sí, Leti. ¿Qué lecciones le deja al sistema Morena? Ustedes forman parte de un gobierno, aunque no del Ejecutivo Federal, pero sí de un sistema que nos está gobernando actualmente, que es Morena. ¿Qué lecciones les deja los términos de esta carta que usted ya nos hizo favor de desmenuzar? Pero más allá de la crítica a Carlos Ursúa, si les deja o no una lección. Dos, senador. Evidentemente esta no es la primera renuncia de un secretario de Hacienda que tiene diferencias con un presidente de la República. Eso ha ocurrido muchas veces en este país, aunque esta es la primera vez que de la firma del secretario de Hacienda conocemos esa diferencia con el presidente de la República. Han ventilado una diferencia que antes solamente se quedaba en la conversación privada entre el presidente de la República y el secretario de Hacienda. Hoy estamos viendo esto. ¿Usted cree que los términos de esta carta son una muestra de ingratitud de Ursúa al exhibir esa diferencia que tiene con el presidente de la República? Y tres, senador, todavía no está vigente la ley que prohíbe a los servidores públicos dejar de trabajar 10 años para poderse incorporar al sector privado. Esa ley la aplicaría al secretario de Hacienda, evidentemente, porque está relacionado con temas delicados del país. ¿Usted llamaría a Ursúa a que por ética no acepte un cargo en el sector privado al menos 10 años, aunque esta ley no le aplique de manera directa? Gracias. Muy bien, Leti. Trataré de ser puntual en las respuestas. ¿Qué lecciones nos dejan? Obviamente, en efecto, no somos parte del Ejecutivo Federal y la responsabilidad de remover o nombrar o incluso cesar a funcionarios públicos dependientes del Ejecutivo es de él. Sin embargo, como legislador, como miembro de un movimiento, como parte de un movimiento, simplemente le podría decir que es una lección interesante, una lección que sí tomamos en cuenta, porque la lucha que ha decidido emprender el presidente de la República es de una larga travesía. Le podría decir en una frase: ganamos el gobierno en una elección histórica. Aún se lucha por el poder.
El poder está diseminado en grupos económicos, en un modelo neoliberal, en prácticas de privilegios y en un pasado histórico reciente de desorden y corrupción. Esa es la lección. La lección es que tenemos que persistir, que la lucha será todavía larga para poder lograr un cambio de régimen, que no todos aguantarán esta lucha, porque no están formados, yo lo he dicho siempre. Nosotros que tenemos 22 años luchando con Andrés Manuel, somos optimistas, porque por vez primera, porque logramos ganar el gobierno. Pero no creíamos que fuera fácil. Y por eso vamos a persistir hasta el final, para que logremos un cambio de régimen. Lo que en la carta se plasma por parte del secretario de Hacienda seguramente lo meditó mucho, porque ahora los críticos más agudos contra él, ahora dicen que es un héroe, que es una carta valiente, los que en la mañana lo criticaban. O sea, es una lucha política, ideológica, que le entiendo muy bien. Y que estas diferencias, tres sobre todo, que he desmenuzado con la pregunta de Eduardo y que ahora retomo con usted, son muy claras. Pero es una diferencia respetable. Señal de la apertura que el presidente de la República está ofreciendo y está aplicando en la práctica. No solo eso, me parece que es lógica esta carta y debe de ser una lección, volvemos a las lecciones para todos los que acompañan al presidente, porque el presidente tiene claro un propósito, la transformación del país y un cambio de régimen. No se va a detener. Es decir, que por muy importante que sea un secretario de Estado, director o asesor, sí va a ser escuchado y valorada su opinión, pero no podrá imponer su criterio por encima del interés general. Esa es la gran lección, que el presidente no se detendrá en el proceso de transformación de la vida pública del país, y eso a nosotros nos tiene tranquilos y nos tiene contentos. Y que su reacción oportuna, rápida, ágil, correcta, evitó cualquier desajuste o cualquier inestabilidad económica en el país. Toma decisiones rápido. Los hombres y las mujeres que coincidimos con el movimiento y con el nuevo régimen, somos transitorios. No somos indispensables. No somos nadie indispensable. Es de que yo lo dejo en esa tesitura, en que los hombres y mujeres públicos, los hombres y mujeres que estamos sirviendo al país en una o en otra responsabilidad, no somos indispensables y que habrá quienes puedan hacer el trabajo mejor que nosotros. Es muy amplio nuestro universo de personas que quieren el cambio en el país, muy amplio. 30 millones de personas votaron por el cambio y dentro de esos 30 millones hay mucha gente capaz en todas las áreas de las ciencias y en todas las áreas de la tecnología, de la técnica y de las áreas distintas que existen. No, pues ya es mucho.
que ya es mucho. Es que, Leti, todavía no se aprueba la ley, y no se le puede aplicar para efectos retroactivos. Se salvó. Se ha salvado Carlos Ursúa porque sí puede ser contratado por cualquier empresa transnacional, dado que la ley está sub iudice. Falta de aprobarse por la Cámara de Diputados, y en el caso de que se apruebe en la Cámara de Diputados ya no se le aplica al secretario o a quien renuncie en este o en los próximos días. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, tardes ya. Pues yo quisiera hacerle una pregunta con relación al presidente. Hay una percepción de que el presidente no escucha, no es solamente de algunos periodistas o de algunos, sino también de servidores públicos, senadores, incluso de oposición, por supuesto. Entonces a mí sí me gustaría que me dijera usted, que lo conoce tan de cerca, ¿cómo es el presidente? Esa sería una pregunta. Y otra que es de otro tema. Ayer el octavo juzgado decidió no llamar a declarar ni a Peña Nieto ni a los otros funcionarios para el caso de la venta y compra de del caso Lozoya, para que fueran a declarar sobre estas operaciones que no quedan muy claras. Me gustaría su opinión también sobre eso. Bueno, yo le diría que yo tengo una opinión distinta. Les repito, voy a ajustar 22 años acompañando su movimiento desde 1997. Y durante todo este tiempo, mi comunicación con él es muy directa. Y he visto en muchas ocasiones que ha cambiado de decisiones por escuchar opiniones. Escucha mucho opiniones. Una cosa impresionante es que quizá por eso sale mucho hacia los actos públicos. Fíjense ustedes una cosa, cuando lo acompañen a algún evento fuera de la ciudad o en la ciudad misma, meeting o reunión. Pudiera llegar él por la parte de atrás al presidium y salir como todos los expresidentes, protegido y sin tener contacto con la sociedad. Él lo hace a propósito. Fíjense ustedes el próximo sábado, el día que salga, y se baja en el lugar donde se inicia el meeting y va platicando con la gente. Escucha. Y la gente le va diciendo los problemas que están en la localidad. Escucha mucho Andrés Manuel López Obrador. Pese a lo que muchos opinarían, se basa mucho en la opinión popular, en sus actos y decisiones. Yo acabo de hablar con él hace apenas el jueves pasado. Nosotros tenemos mucha comunicación con el Ejecutivo Federal. Lo he dicho abiertamente y esto no le resta ninguna característica a la autonomía y a la independencia de poderes. Yo al contrario creo que precisamente el persistir en el cambio de régimen, el persistir en la transformación, el persistir en el combate a la corrupción, el persistir en la austeridad, el persistir en hacer a un gobierno sacudido de parafernaria y excesos, es porque escucha. Precisamente es por eso que lo está haciendo. Y la otra parte que usted me pregunta, ¿sobre qué me dijo? Sobre la decisión de la decisión del Poder Judicial. Tiene su autonomía también. No conozco la resolución de haber negado esta posibilidad de comparecencia o de acudir como testigos.
no la conozco. Lo que sí puedo decir es que el exdirector de Pemex sabe mucho y es clave para todo el proceso. No me adelanto porque no conozco la resolución y trato de ser cuidadoso siempre en mis opiniones. Le ofrezco revisarla. Y la próxima vez que nos veamos, la comento con usted. Dos preguntas, senador. La primera es de Angélica Mercado. Milenio. Sí, Angélica. Gracias, senador. Buenas tardes. Cuando usted habla de que Ursúa se tenía que ir y que los deja No, yo no dije contentos, eso. Yo dije que era que previsible. ya Yo no dijo dije que había eso, sido tardía. que era previsible, Que que se era fuera. tardía, pues. Y yo creía que era tardía. y que nos tiene contentos, dice. ¿Eh? Dice, y nos tiene contentos. Le quiero preguntar, parece que usted tendría algunas, si no diferencias, pues sí críticas hacia su trabajo. Y cuando dice que no se adaptó al modelo, en específico, ¿a qué se refiere? Usted habló también en una carta criticando que hubiera estos despidos en el sector público y que no alcanzaron solo a la burocracia dorada, sino también a los trabajadores de a pie. ¿Qué hizo mal el secretario que pues tenía que irse? Gracias. No, yo le diría a Angélica que obviamente yo tengo coincidencias muchas con algunos secretarios y diferencias normales con algunos otros. Una de las diferencias es haber generalizado los despidos contra personas de confianza, personal de confianza y de honorarios, y que fue generalizado hasta aquellos que ganaban poco y que tienen su sobrevivencia de ese empleo. Yo no estoy de acuerdo en eso. Hace unos 10 días, si mal no recuerdo, le envié una carta al secretario sobre esto. Ya no pudo contestarme, pero la voy a renovar con el nuevo secretario porque es institucional. No, tengo hasta simpatía por Carlos Ursúa. Era simpático y de buen humor cuando nos reuníamos con el grupo parlamentario. Tenía ingenio. Tiene ingenio. Yo creo que es un hombre inteligente. Simplemente no se adaptó a un gobierno que está decidido a transformar al país. No se adaptó a un Ejecutivo Federal que está decidido al cambio de régimen. No se adaptó a las políticas públicas que el cambio de régimen implica y que son diseñadas por el presidente de la República. Y lo lógico es que si no te adaptas a lo que tu jefe está haciendo, me parece normal que renuncie. Y eso fue lo que él hizo. Pero no podría calificarlo de que fue mal funcionario, de que fue... No, simplemente no se adaptó. Y le deseamos buena suerte. El próximo secretario o el nuevo secretario Herrera tendría que reconsiderar esta política de austeridad que ha implicado pues miles de despidos, ya se habla tan solo de 11,000 en el sector salud. Y también sí tendría que evaluarse el trabajo que ha hecho la oficial mayor, que a ella es a quien se le responsabiliza de esta, si no de estos recortes, de esta retención de recursos hacia programas en el sector salud, por ejemplo, ¿no? Yo lo que diría es que el nuevo secretario tendrá que evaluar este tipo de políticas públicas. Yo tengo una buena opinión de Arturo Herrera, el nuevo secretario de Hacienda. Y por supuesto vamos a tener que invitarlo a comparecer. Que aunque el cargo de secretario de Hacienda, después de la reforma constitucional, ahora corresponde su ratificación en la Cámara de Diputados,
el Senado tiene que platicar con el nuevo secretario de Hacienda por varias leyes pendientes que estábamos trabajando con el anterior secretario, entre otras la de empresas fantasmas y la de los factureros, es decir, la defraudación fiscal vía facturas falsas y vía empresas fantasmas. El enlace era de Hacienda el procurador fiscal de la Federación. Tenemos que hablar con él para ver si los mismos enlaces que tenemos con Hacienda, con un nuevo secretario, continuarán institucionalmente o serán removidos o cambiados. Todo eso es parte de una agenda que tenemos que revisar de inmediato con el nuevo secretario de Hacienda. Una vez que la Cámara de Diputados, en este caso la permanente, porque recuerden que la permanente hace las veces de representación de las dos cámaras cuando hay receso, ahora la permanente estará en disposición de ratificar o no el nombramiento que el presidente de la República ha hecho del secretario de Hacienda. Seguramente. Del oficial mayor. Es un oficial mayor con características especiales. La verdad es que el grado de corrupción que se encontró hizo que el presidente de la República en una de sus políticas públicas fuera concentrar proveedores, licitaciones, servicios, porque estaba tan descompuesto en cada secretaría, en cada dirección, en cada dependencia, que cada uno hacía su propio negocio. Y el presidente de la República concentró todas las facultades en el oficial mayor de Hacienda. Tiene mucho poder y tiene muchas facultades. Ojalá y aplique bien para que evitemos cualquier subejercicio. Pero es una tarea enorme. No quisiera estar en sus zapatos. No quisiera estar en su situación, porque tiene una enorme responsabilidad la oficial mayor, enorme. Y es importante que el país camine, genere inversión y el mantenimiento del gobierno. Eso es lo que nos interesa, pero el presidente de la República fue el que decidió eso. Él la nombró y él le tiene la confianza y nosotros respetamos esa decisión. Senador, buenas tardes. Claudia. Preguntarle, producto de su cercanía justo con el presidente, decía usted que el jueves pasado apenas estuvo con él, ¿tuvo conocimiento y si es que lo tuvo, si está en condiciones de compartir algo, de cuál fue el punto de quiebre para que el secretario de Hacienda presentara esta carta de renuncia? ¿Usted sabía ya de algún motivo de inadaptación específico que estuviera cocinándose desde días anteriores? Eso por una parte. Y por otro lado, preguntarle, usted desmenuzó la carta, pero hay una parte que pareciera ser un foco rojo que deja encendido el secretario de Hacienda para la economía mexicana, porque dice que toda política pública debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de extremismos, ya sea de derecha o de izquierda, y en su gestión estas convicciones no encontraron eso. Pareciera que se están aplicando políticas públicas de manera extremista con efectos que son previsibles y que no van a ser favorables para el interés general. Y justo usted decía que el presidente no se va a dejar imponer por ningún funcionario de algo contrario al interés general. Sin embargo, en su carta, Carlos Ursúa parece que advierte que está ocurriendo algo en contra del interés general en la economía mexicana. Bien. ¿Cuál es su comentario? Gracias. Mire, Claudia, yo conversé con el presidente
apenas el jueves pasado. Y había conversado con él el lunes 1 de julio. Y no, en ese momento, al menos a mí, no me comentó nada. Creo que al contrario, tenía plena convicción y confianza en todo el gabinete. No vi que hubiese un signo de cambios en el gabinete. Entonces, fue una, creo yo, decisión impronta por algún tema que haya sucedido en las últimas horas. Para el secretario o exsecretario Carlos Ursúa. Sí, en una parte de su carta dice esto que usted lee. Y dice, habla sobre políticas públicas sin sustento, y dice él también sobre extremismo, con efectos de extremismo de derecha o izquierda. Yo le podría decir con toda contundencia, porque conozco al presidente de la República, que nunca nos engañó. El presidente de la República dijo, va a ser un cambio radical. Y radical implica a fondo. Muchos lo calificarían de extremismo. Por ejemplo, la política de austeridad que ha aplicado el presidente, muchos la han calificado de extremista. O la política social, muchos la han calificado de extremista. O el nivel de vida del presidente de la República de viajar en aviones de línea, de vivir en su domicilio, de haberse sacudido los privilegios de los pinos y de haber renunciado a los aviones y a los helicópteros. Muchos creen que es extremismo. Y yo diría que es condición natural, conociendo al presidente. Todos esos extremismos, que yo diría compromisos que está cumpliendo, como estos que le describo, pueden ser confundidos y llamados así, extremismos. Pero no se va a detener el presidente en un cambio de régimen. O sea, lo conozco muy bien. Y sus principios no los va a cambiar, ni están sujetos a negociación. Entre ellos, austeridad, combate a la corrupción, eliminación de fueros, supresión de canonjías, eliminación de recursos públicos a entes privados, condonación de impuestos, privilegio a grandes empresarios, la propia complicidad en la evasión y la defraudación fiscal. Todo eso pueden llamarlo extremismo, pero lo va a aplicar el presidente. No veo. No veo eso. No, yo al contrario, no veo esos riesgos, veo resistencias, pero va a ser para bien del país. Yo no veo ese tipo de riesgos. Al contrario, veo con beneplácito que se esté realizando un catálogo de políticas públicas que ya había anunciado el presidente en su campaña y que ahora esté aplicando. La renuncia de Carlos Ursúa se inscribe en un hecho aislado y tardío, respetable. Todos los funcionarios tienen derecho
a retirarse cuando a ellos no los convence un proyecto y no están tampoco identificados con el cambio de régimen. Tienen razón, pero es preferible su retiro, su ausencia, su renuncia, a que simulen. Es lo más importante. Y le repito, conozco bien al presidente, por eso el Senado respalda sus acciones. La mayoría legislativa respalda sus acciones. Y la decisión presidencial hoy tomada fue la correcta, fue oportuna y fue acertada. Aunque lo correcto y lo acertado sean sinónimos, pero se los advierto para que no vean que hay tautología en el lenguaje. Jacob. Sí, no, van a ir los. Yo hablé con los senadores que pertenecen a esas comisiones para que asistan y que estén pendientes de todas las comparecencias, continuar el proceso normal en el caso de elección. Vamos a continuar. Ninguno. Hay, al contrario, caminos abiertos, senderos sin obstáculos para continuar trabajando. Muchas gracias a todos y a todas.